fue uno de los sacerdotes más influyentes del siglo XX, creador de una poderosa congregación religiosa, los Legionarios de Cristo. Baja los pantalones, los calzoncillos y empieza a manipularme. Marcial Maciel ocultaba un lado oscuro. Me levanté llorando y me salí, aunque él me insistía en que me quedara. Además de abusos sexuales a menores, los exseminaristas denunciantes describen la drogadicción del sacerdote. ¿Lo vio pinchándose? Oh, yo lo pinchaba muchas veces. Durante años fueron obligados a callar. ¿A ustedes alguien les dice, o el padre les dice, que no digan la verdad? Esta es la historia de una denuncia que estremece a la Iglesia Católica. Usted mintió. Mentí, sí, mentí. Una trama que ocurre en México, España e Italia y que tiene un nuevo capítulo. La confirmada hija secreta y los 5 jóvenes que también aseguran ser sus hijos. Hay médicos muy cercanos al padre Maciel que han dicho que tenía 2 personalidades, no solamente un tema de doble vida. El rol del cardenal Jorge Medina Esteves en la investigación. Un informe de impacto mundial. No me preguntes más, ya he dicho bastante, más de lo que he dicho jamás a nadie. Televisión Nacional de Chile presenta Informe Especial. Junto a la pedofilia de algunos sacerdotes y obispos norteamericanos, las denuncias contra el fundador de los Legionarios de Cristo constituyen uno de los mayores escándalos contemporáneos de la Iglesia Católica. Marcial Maciel creó una poderosa congregación religiosa, transformándola en fuente abundante de vocaciones sacerdotales. Se dijo que la Legión, con gran presencia en la educación privada chilena, era el ejército espiritual de Juan Pablo II. Pero proliferaron acusaciones de abusos sexuales contra menores y seminaristas, denuncias que se perdieron en los intramuros del Vaticano. Recientemente se supo incluso que Maciel había tenido un amante y una hija. 2 cardenales chilenos revelarán esta noche que la sanción aplicada por Roma a Maciel antes de su muerte fue la confirmación de conductas aberrantes. Informe Especial habló con víctimas que recordaron el drama vivido en los internados que Maciel montó en México, España e Italia. Es un doloroso impacto ver a hombres maduros que, estremecidos, narran la historia de pederastia y violaciones de quien, para ellos, en un principio, era un santo. Los pecados del padre Maciel en el reportaje de Paulina de Allende Salazar. Él empezó a quitarse el fajín, a quitarse la sotana y a quitarse la ropa. Donde ya abiertamente sí me sucedió la invitación a que yo le tocara su cuerpo y hiciera masajes cerca de las partes sexuales, es en Roma. Lo consideramos un verdadero santo, Pero después de armar sus orgías en la enfermería, llegaba a celebrar misa como si no hubiera pasado nada. El padre necesitaba mucha medicación. Un compañero me dijo, pero Saúl, esto no es medicina, es una droga. Comenzó a decir que los cólicos y todo ese espaviento, esa escena que montaba para exigir la masturbación. La mayor gravedad era que perdiese uno su libertad interior, y que tuviese uno su vida bajo un control severo. Entonces, no es que hayamos guardado silencio, es que tocamos puertas al interior de la iglesia y nadie nos escuchó. Sufrimos mucho y la iglesia podía haber sido quizá un poquito más amorosa con nosotros. Estos
Estos hombres son ex seminaristas y algunos fueron sacerdotes de la Legión de Cristo. Son además testigos claves de una investigación al más alto nivel en la Iglesia Católica. Acusan de pederastia, consumo de drogas y sometimiento psicológico de niños al sacerdote fundador de la congregación, Marcial Maciel. Siendo niños, todos ellos son entregados a la tutela y confianza del padre Maciel, pero sufren, confiesan soportar padecimientos que su guía espiritual les hace vivir en el más absoluto silencio. Acusan abusos sexuales en su infancia o juventud, siendo novicios o seminaristas de la congregación Legionarios de Cristo. Sus recuerdos son escenas sacrílegas que contribuyen a sellar la sanción vaticana al sacerdote fundador de una de las instituciones religiosas que alcanza mayor poder durante el pontificado de Juan Pablo II. El Santo Padre lo llamó querido Padre Maciel y su congregación fue calificada entonces como el nuevo ejército del Papa. Deseo dar mi más cordial bienvenida a la numerosa peregrinación de los legionarios de Cristo, así como al padre Marcial Maciel. Es el primer lugar de la Ciudad de México donde se hospedan los legionarios. Era la casa de Natalia Retes, que había visto con buenos ojos al padre Maciel y le había ofrecido su apoyo. Son los años 40. México aún vive el dolor que provocó la persecución del gobierno laico a la Iglesia Católica. En ese contexto, un muchachito de 16 años que nace en una familia de rancheros de clase media decide cambiar la historia y ensalzar la fe. Hay una oferta de hijos y de hijas para que sean sacerdotes. Y Marcial Maciel la toma al vuelo. El sacerdocio era lo único bueno que podía pasar en mi vida. Entré a los 11 años a la Legión de Cristo. Cuando yo llegué a ello, estaba convencido de que Diosito me había elegido y estaba agradecido por ese favor inmenso. Y yo le había dicho, mamá, quiero ser aviador, y nunca me hizo caso. Y nada más le dije, quiero ser misionero, y ahí estoy. A los 2 días o 3 ya está el padre Maciel por mí. Aquí en Cotija, México, nace en 1920 Marcial Maciel. 21 años después funda los Legionarios de Cristo. A la fecha, la institución cuenta con 92 centros de formación y apostolado en 12 países del mundo. Sobrino de varios generales que pelean contra los gobiernos laicos que pretenden restar influencia a la Iglesia Católica Mexicana y de 4 obispos, el ambiente religioso marcó su infancia. Prontamente la obsesión del joven Maciel es fundar su propia congregación, la institución que formará a los líderes de América Latina y el mundo. Enfocará su apostolado hacia los más poderosos. Le daba la imagen de una persona venida del cielo aquí a la tierra y que nos iba a transformar, y que le había encargado Dios una misión en la vida, hacer sacerdotes completamente distintos, diferentes. Me llegaron a decir que Marcial Maciel era tan santo que él nada más con verme a los ojos podía decir los pecados que tenía. Los niños y sus familias están ilusionados, ni siquiera saben que existen situaciones como las que les tocará vivir. José Antonio Pérez Olvera estuvo 15 años en los Legionarios de Cristo, desde los 11 hasta los 26. Proveniente de una familia de tradición cristiana, él y su hermano ingresan a la institución. Como otros, él nos cuenta que siguió adelante en su decisión de ser sacerdote legionario de Cristo, pese a las dolorosas experiencias que había vivido en manos del padre Maciel. Y de repente estábamos en misa y llega un hermano, Alfredo Martínez, y me toca y dice, le habla a nuestro padre.
Y me empieza a comentar, oye, fíjate que estoy preocupado porque tu hermano ya estaba afuera, se masturba mucho, yo quiero ayudarlo, pero yo no me atrevo a pedirle una muestra de semen, porque así el doctor Marañón, viendo la prueba, va a sacar una medicina que le podamos dar a Fernando y que lo ayudemos. Pues yo ingenuamente, porque todavía yo creía que el padre Maciel era santo. Y entonces le dije, pero nuestro padre, ¿cómo podemos hacer eso? Pues dame una muestra tú. Le dije, pero es pecado. No, en este caso no es pecado. Y bien, viniendo de él, de santo, pues llega un momento en que lo convence a uno. Y entonces me dice, ¿estás dispuesto? Y yo interiormente dije, ¿qué me queda, no? Entonces cuando le dije sí, ahí cambió su personalidad. Lo hubiera visto, su imagen nunca se me va a olvidar. Inmediatamente tenía yo sotana, me la abre así ya nervioso, me baja los pantalones, los calzoncillos y empieza a manipularme. Como digo, parecía un experto en esas cosas, porque no era una simple muestra, era un gozo, una cosa. Le vi la cara, yo la tenía aquí, de degenerado. Y en mi interior estaba yo avergonzado, decía, ¿cómo es posible? Este no es el sacerdote que está celebrando la misa con una unción tremenda, este es otro. Así comienzan parte de los testimonios de los ex legionarios de Cristo que entrevistamos en México y en España. Ellos serían piezas claves de la investigación vaticana que concluye el año 2006 con la severa sanción al sacerdote fundador Marcial Maciel. Definido por los ex seminaristas como convincente y seductor, nada detiene a Marcial Maciel. Pronto inaugura nuevas villas donde alojar a novicios y pequeños apostólicos que viven en un régimen de internado al estilo seminario menor. Paralelamente, surgen también otras mujeres creyentes que lo siguen. Ricas y generosas señoras de sociedad que blindan económicamente su convicción. Él va buscando apoyos de cúpulas políticas y económicas y de cúpulas religiosas. Él es una presencia así como media espiritual, media mística. Así siente mi mamá. Entre todas las benefactoras, los aportes de la viuda millonaria Flora Barragán destacan. Ahorita tiene un cálculo que fueron $50 millones, lo que mamá da. Gracias a sus onerosos aportes, se inaugura el primer Instituto Cumbres, un colegio que forma a los hijos de la élite mexicana y que funciona en paralelo a las escuelas apostólicas y noviciados. A Flora Barragán se la apoda Madre de la Legión. Y siempre que llegaba a la casa, llegaba con muchachitos bonitos, o sea, eran todos los muchachitos que llevaba, seminaristas, eran bonitos. Pues sí, era raro, ¿verdad? Que nunca llevara a alguien feo. El éxito y las influencias del joven fundador de la Congregación de los Legionarios de Cristo van en aumento. Surgen en aquel momento nuevas metas que determinan el destino de los pequeños apostólicos. Niños que no superan los 15 años y que vivirán internos, lejos de sus familias, en una especie de seminario menor. Lo que hace Marcial Maciel es dar 3 pasos. Uno, primero apoyarse en sus 3 tíos obispos escalonadamente y después apoyarse en los jesuitas de comillas que vienen en América Latina ofreciendo becas y de ahí pasa a Roma. Y le dicen, ¿te dejarían ir a España? Pues no sé si mis papás. Mi padre me preguntó si yo quería ir porque mis amigos iban o porque yo quería. Y yo le respondí que yo quería y me dijo, respeto tu voluntad. Ser parte de una fundación que iba a cambiar para bien muchas cosas y que iba a ser una gran esperanza para la Iglesia, a nosotros niños nos llenaba de ilusión y de alegría y estábamos en nuestra pequeña medida infantil, estábamos entregadísimos.
Esta es la Escuela Apostólica de los Legionarios de Cristo en Ontaneda. En este mismo lugar, el padre Marcial Maciel había abusado de menores de entre 10 y 14 años. Los pequeños apostólicos están lejos de sus familias. Muchos de ellos nunca más establecen relaciones cercanas con sus hermanos o sus papás. Las cartas nos las revisaban, las abrían. Entonces no nos hacían llegar las cartas que nos involucraran sentimentalmente con la familia, sentimientos naturales en cualquier hombre. 20 años sin ver a su familia. Para nada, para nada. Y en los momentos de dolor y en los momentos de confusión, ¿con quién hablaba? Ese es el problema, con nadie. Son niños y sus vidas dan un giro radical. Ahora la rutina es estricta y estar cerca del padre Maciel cuando los visita es para los pequeños lo primordial. El sacerdote premia a sus más cercanos con una relación de intimidad que se da, según nos cuentan, solo con los favoritos. Y éramos nada más los que le gustábamos, nada más los niños bonitos, no era todo legionario. Los demás tenían que conformarse con ver que había muchos a los que nuestro padre les destinaba un amor especial. Es en esta etapa donde los seminaristas que denunciaron a Maciel ante el Vaticano relatan sufrir tocaciones sexuales. La primera vez no fue notoria porque yo tenía apenas 12 años. Me llamó a la supuesta dirección espiritual. Mi sorpresa fue cuando intempestivamente me dijo que me tenía que examinar el pene para protegerme del maligno, de las tentaciones del maligno. Yo a duras penas sabía qué eran las tentaciones. Y luego, pues él insistió hasta que me bajó el pantalón y el calzoncillo. Pero antes me preguntó precavido, ¿ya te ha hecho esto el padre Ferreira? Y yo le contesté que sí. Y dice, ¿y él te lo ha medido? Y le dije sí, y con una cinta de sastre. Cuando un chaval de 12, 13, 14 años entra en un seminario, ¿con qué se encuentra? En el caso de los Legionarios de Cristo, ha dejado completamente a su familia. Es un lavado de cerebro permanente. Se crea una dependencia inmediata entre ese chaval y ese sacerdote. Si es bueno, pues maravilloso. Pero ¿y si no es bueno? Félix Alarcón tiene 75 años. Es un hombre de fe que lleva 45 ejerciendo el sacerdocio. Él fue uno de los más cercanos al padre Maciel. Siendo adolescente, fue su secretario personal. Nunca antes había accedido a ser entrevistado ante las cámaras. Para él, lo más grave es el control psicológico que ejerció el sacerdote sobre los seminaristas. La mayor gravedad era que perdiese uno su libertad interior, y que tuviese uno su vida bajo un control severo, y que hiciese falta mucha fuerza interior para salir de aquello. El padre Alarcón, al igual que los otros denunciantes, asegura haber sido víctima de abusos sexuales. Pero hay todavía más. Él fue testigo y facilitador de un consumo adictivo de medicamentos restringidos que va en franco y doloroso aumento. Lo que se inyecta el padre Marcial Maciel, aseguran, se llama dolantina y es un derivado de la morfina. La dolantina es el Demerol, es meperidina, es un analgésico narcótico que se utiliza para el dolor severo moderado. El padre siempre nos decía que tenía unos dolores muy grandes, ¿verdad? Una enfermedad grande. Con nuestra inocencia real lo creíamos todo lo que se nos decía en el tema, ¿verdad? En nuestra investigación no encontramos ninguna evidencia de que el padre Marcial Maciel padeciera en esos años una enfermedad de la gravedad que el sacerdote describiría a los seminaristas.
Como tenía el poder de mandarnos a buscarla, íbamos a buscarla y la buscábamos donde hiciera falta. ¿Y usted llevaba receta médica? Yo llevaba receta médica. ¿Y quién firmaba esa receta médica? Los doctores que me decían, bueno, pues porque tiene usted vestido con sotana y porque dice que el padre necesita esto, que es un dolor muy fuerte, pues se lo vamos a dar. 8, 10, 15 ampolletas. Clorhidrato del ester etílico del ácido metilfenilpiperidíncarbónico. Me lo sé hasta la fecha como el Padre Nuestro. Después la fórmula de la sí. Y cuando pasaban 2 o 3 días, pues otra vez, Saúl, ya se me acabaron, necesito esto. ¿Lo vio pinchándose? Yo lo pinchaba muchas veces. ¿Usted mismo? Sí, muchas veces. Aquí en la vena y acá también, en las pompas, todas partes. ¿Y cada cuánto tiempo se pinchaba? Hoy no recuerdo, Paulina, pero así era con frecuencia. ¿Y usted no se lo contó a nadie? No, Paulina. Yo entré a los 10 años. Hoy mismo, hoy no sé nada de las drogas. Tiene efectos adversos graves dentro del sistema nervioso central, como somnolencia, sedación, produce alucinaciones, produce también síncope, produce también a nivel del sistema cardiovascular hipotensión, puede provocar bradicardia, taquicardia, un paro cardíaco, shock. Completamente ido, como babeando, como enajenado. Mamá decía que él estaba en una éxtasis. Sí, para mí era un éxtasis de drogado, ¿verdad? Porque estaba... Hasta que en una de esas veces un compañero me dijo, Saúl, esto no es medicina, esto no es es una enfermedad del padre, es una droga. ¿Y qué es eso? Pues es una cosa para que le quite el dolor, pero que le a tal extremo que le perjudica al organismo. Y entonces yo estoy consiguiendo esto en toda mi vida, Carlos. Y en un enojo, en un arrebato de ira y de desesperación, de venganza, cogí las ampolletas y las azoté en el piso del baño. Se siente engañado y dañando a la persona más importante y querida por él. Es ahora cuando se quiebra, aunque aún tenuemente, su férrea confianza en el padre Maciel, su absoluto protector. El ex legionario Arturo Jurado cuenta cómo en la intimidad con los seminaristas, el padre entra en estados de cierta euforia en los que hace crudas revelaciones. Abiertamente dijo que no le gustaban las mujeres. ¿Abiertamente? Sí, me lo dijo. Pero claro, en la intimidad con los muchachos le gustaban los niños, los chicos pequeñitos. Solo una década ha pasado desde la primera casa donde viven los pequeños legionarios de Cristo en México. Luego vienen en España los recintos de Ontaneda, Cobreses y Comillas. Y en 1951 se inaugura en Roma el Colegio Máximo Legionarios de Cristo, donde se forman los futuros sacerdotes. Ahora los pequeños apostólicos son adolescentes. Sobre ellos continúan sumándose recuerdos imborrables. Sus testimonios describen que en la enfermería del flamante y nuevo establecimiento, el padre fundador una y otra vez los manda a llamar. Que siempre ocupa los mismos argumentos, que narra las mismas dolencias y que finalmente requiere los mismos cuidados de distintos seminaristas a los que luego abusa sexualmente. Donde ya abiertamente sí me sucedió la invitación a que yo le tocara su cuerpo y hiciera masajes cerca de las partes sexuales, es en Roma, cuando estábamos en noviciado. ¿Qué edad tenía usted? Yo tenía 16 años. José Barba ingresa con 12 años a los Legionarios de Cristo. Hoy es profesor numerario con máximo grado de distinción en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y pese a que tiene más de 70 años, no olvida los padecimientos que vive en manos del padre Maciel. Y un compañero mío me dijo que nuestro padre me mandaba llamar a la enfermería.
Y ahí dentro, junto a la ventana, estaba otro hombre en la penumbra. Me dijo que él sufría una enfermedad y que él tenía un permiso especial del Santo Padre, Pío XII, para que unas religiosas, que yo entendí como enfermeras, le dieran masajes en sus partes íntimas, porque él sufría de una especie de como atrapamiento seminal con la orina. Cuando me pidió si yo quería darle estos masajes, yo me sentí mal, me sentí nervioso, confundido, y él abrió la sábana, metió mi mano y estaba en paños menores, pero con el miembro enteramente erguido. Y él notó mi nerviosismo, mi desazón, me tomó la mano para acercarla hacia su pene y su escroto, y él vio que mi mano se resistía. Yo no quería usar los dedos. Sus recuerdos sintetizan con similitud los testimonios de otros ex seminaristas que tampoco olvidan y también acusan ultraje sexual. Eran unas vivencias muy confusas, muy difíciles de entender, porque al mismo tiempo que se veían con una inclinación ya nefasta, negativa, mala, como que uno no podía tampoco imaginar maldad, sino que decía, bueno, pues es que a lo mejor está enfermo, está delicado. La palma interior de la mano la acerqué y él trató de restregarla contra sus partes viriles, pero él notó que yo lo hacía con un horror considerable. Entonces de inmediato me arrancó la mano, la sacó, digamos, fuera de las sábanas y me dijo con enojo: no sabes hacerlo. Yo me sentí muy humillado por dos razones: por no saber hacerlo, viniendo de él, y me sentí humillado porque me pidió hacerle eso. La situación no terminó allí, es decir, él en un momento dado, recuperándose, ya no mostrando enojo, siguió hablando conmigo. Pero a poco rato me dice, como entremezcla de curioso e informativo, quiero explicarte exactamente dónde me duele. Y le dije: nuestro padre, yo ya le entendí. No, pero yo quiero mostrártelo. Luego Maciel insistió, me empezó a masturbar ferozmente. Yo jamás había sentido eso. Yo en la Legión jamás me masturbé. Y me causó mucho daño. La fama del fundador de los Legionarios de Cristo crece en América y Europa. Pero también los rumores que acusan abusos sexuales y consumo excesivo de medicamentos restringidos. Pronto el Vaticano tomará medidas. Su estilo de vida también llama la atención y confunde a sus jóvenes seguidores. Marcial Maciel era una persona que le gustaba vivir muy bien. Muy bien. Lógicamente el voto de pobreza para él no existía. Son públicos ya los coches que tenía, los hoteles en los que se alojaba. Los ex seminaristas cuentan cómo en la enfermería del Colegio General de los Legionarios de Cristo en Roma continúan sumándose una y otra vez escenas de dolor que marcan sus recuerdos. Me dice, como siempre, ven conmigo, acompáñame. Y en el cuarto bajaba las cortinas, ponía oscuro el cuarto, y luego vente aquí junto a mí. Y comenzó a bramar como bestia y comenzó a decir que los cólicos y todo ese espaviento, esa escena que montaba para exigir la masturbación. Maciel insistió, me empezó a masturbar ferozmente. Yo jamás había sentido eso. Yo en la Legión jamás me masturbé.
y me causó mucho daño espiritual, daño físico, porque por extraño que les parezca, me rompió el frenillo, me lo hizo sangrar, fue una cosa loca, desesperante. Yo estaba enojado, estaba lloroso y confundido. Entonces me levanté llorando y me salí, aunque él me insistía en que me quedara. La confusión es total. Los jóvenes se sienten desesperados y solos con su dolor. Las normas internas les impiden comentar lo ocurrido y la culpa los estremece. El mismo padre Maciel, según testimonian, ofrecería calmar sus conciencias. Me dice, ¿vas a ir a comulgar? Porque me sacó de la misa. Le dije, no sé. Dice, sí, voy a comulgar. Y me hizo la seña como si me estuviera absolviendo. Según las versiones de los entonces seminaristas, el mismo padre que acusan de violentarlos sexualmente es quien luego, en confesión, los absuelve de todo pecado. Para Marcelo Guidi, sacerdote jesuita, doctor en Derecho Canónico, este acto sería de extrema gravedad. Un delito que tiene la máxima pena que la Iglesia establece, que es el delito de la excomunión. Lo que yo sabía es que lo último que me había dicho es regresa. Entonces me cambié la ropa interior y bajé nuevamente. Él, moviendo las manos así, me dijo, no vayas a decirle nada de mi enfermedad, ni al padre Aromí, ni al padre Lagoa. Que uno de nosotros saliese a contar esto a alguien en el Vaticano era absolutamente impensable. Éramos críos que éramos fieles al Padre y fieles a la obra. Además, para ellos se suma un voto que les impide criticar a sus superiores. Según los ex seminaristas, esta norma, que no es habitual en las congregaciones, es la clave que los deja absolutamente imposibilitados para defenderse del agresor. Es decir, si usted denunciaba lo ocurrido, faltaba a un juramento. Faltaba a un voto que es una promesa solemne. Entonces, por respeto, por fidelidad y por amor al Padre y a las normas de la Legión de Cristo, afirman seguir soportando en absoluto y doloroso silencio. Yo creo honestamente que ninguno de mis compañeros vivió esto como lo viví yo. Yo creo que lo he pasado absolutamente de forma horrorosa, y ellos lo han sufrido también, pero yo creo que si alguien sufrió fui yo. Lo maltrataba psicológicamente y aparte de hacerlo cómplice de sus orgías sexuales, pues lo culpaba de todo. No me preguntes más, ya he dicho bastante, más de lo que he dicho jamás a nadie. Félix es el único de los ex legionarios denunciantes que continúa siendo sacerdote. Y pese a no querer hablar más de los abusos sexuales, en su departamento de Madrid, España, da un paso más. Con pudor, el sacerdote diocesano reconoce ser uno de los ex seminaristas que habría sido presionado a mentir para salvar al padre y a la Legión. Esto ocurre durante la primera visita apostólica enviada desde el Vaticano el año 1956 para investigar denuncias que ya existían en la Santa Sede en contra de Marcial Maciel. Donde ya se habla directamente de abuso sexual y de toxicomanía. La Sagrada Congregación de Religiosos recibe la información en septiembre del 56 y lo suspende inmediatamente. Le mandan a 2 visitadores. ¿A ustedes alguien les dice, o el padre les dice, que no digan la verdad? El padre se sentía perseguido por algunos sectores de la iglesia. En la manera indirecta, el padre siempre apelaba a que la
La Legión era muy perseguida, no nos querían en muchos sitios de la iglesia, pero que la obra era la obra llamada por Dios. Los testimonios de los ex seminaristas son coincidentes. Aseguran que al interior de la congregación los incitaron a mentir a los visitantes apostólicos enviados desde el Vaticano a entrevistarlos. Porque eso fue lo que me dijo el padre Maciel. Esto no se lo digas a nadie, ni en confesión. Era una orden del santo. ¿Usted mintió? Mentí, sí, mentí. Pero pasado el filtro de las primeras investigaciones vaticanas, el 13 de octubre de 1958, el fundador de los Legionarios de Cristo, quien estuvo 2 años suspendido de sus funciones, fue restituido plenamente como superior general. La cercanía con los seminaristas se mantiene y, según nos cuentan, el sufrimiento secreto de los jóvenes también. Sin embargo, con la deserción de algunos ex seminaristas que habían sido abusados, comienza a quebrarse lentamente el hermetismo imperante. Esta es la primera prueba del cambio de actitud que comienza a desatarse en los jóvenes. En 1976, Juan José Vaca, entonces miembro de los Legionarios de Cristo, envió esta carta a Marcial Maciel. En ella describe los sufrimientos que él y otros 20 sacerdotes sufrieron en sus manos. Félix Alarcón es uno de ellos. La carta señala además que los 20 son solo algunas de las víctimas, que hay otros que continúan dentro de la Legión ejerciendo como sacerdotes. Pero no es todo. Vaca insiste y envía otra misiva ahora al Vaticano. Busca informar directamente de todo lo que ocurriría con el padre Maciel a la máxima autoridad eclesial. ¿Qué pasó con la élite, la cúspide de los Legionarios de Cristo? Pues muchos de ellos nos desilusionaron porque eran mayores que nosotros y no, que yo sepa, no dieron la cara. Y siguen estando muchos de los que eran nuestros superiores allí y mayores. No dimos la cara a los pequeños. Increíble. Los denunciantes recuerdan sentirse en el límite de la sanidad mental. Se sienten solos, no comparten con nadie sus padecimientos. Nadie los protege, todo continúa igual. Él se irguió, me preguntó antes si yo me había lavado los dientes. Yo no relacioné nada. Los jóvenes seminaristas que aún permanecen en la Legión se cuestionan si dejar la congregación a la que entran siendo niños o permanecer ahí y aceptar en silencio los abusos que aseguran se mantienen. Me acerca jalándome de la nuca hacia él y empieza a pasear su lengua por mis labios. Yo cierro los labios lo más fuertemente posible y él insiste, en un momento dado, con la otra mano, con la mano izquierda, me jala la mandíbula hacia abajo, introduce su lengua y empieza a pasearla como el French kiss, que yo jamás había visto ni en película. ¿Todavía se emociona, José? Sí. Expuestos a las demandas sexuales, los ex legionarios entrevistados deciden no soportar más. Uno a uno dejan la Legión de Cristo. Para ellos termina el sueño de formar parte de una gran obra evangelizadora. Sentí que tenía que tomar la decisión de dejar a Maciel, decirle, se acabó Marcial Maciel. Todavía no se acababa la religión, ni se acababa el sacerdocio. Era un temor tan grande. Si yo salía, iba a quedar a merced de las fuerzas del infierno. Nunca le dije a mi madre durante meses. No supo ella que yo me salí. Y una vez fuera de la congregación, se enlistan en una batalla para dar a conocer su verdad. Su lucha traerá insospechadas repercusiones. La gota que derrama el vaso es una carta del Papa nombrando a Marcial Maciel ejemplo de la juventud. En 1994, y diversas publicaciones mexicanas reproducen el mensaje papal para la celebración de los 50 años de sacerdocio del padre Maciel. En él, el Papa Juan Pablo II habla de la generosa entrega al servicio de la Iglesia que realiza el sacerdote Marcial Maciel degollado.
También lo llama padre cercano y guía espiritual. Los ex legionarios recuerdan la irritación e impotencia que sienten al conocer sus palabras. ¿MM, modelo de la juventud? Pero, ¿de dónde sale esto? Pero no es todo. En Ciudad de México, la misa fúnebre de un ex hermano legionario es otro detonante. Alberto Atié, sacerdote diocesano durante 20 años, presidió la ceremonia religiosa. Como pastor, durante la prédica repite las palabras que le dijo antes de morir Juan Manuel Fernández Amenábar. Se trata de un ex legionario de Cristo. Esta fue su solicitud. Les digas a las personas que están ahí, que tú no conoces, que yo he perdonado, pero que pido justicia también. Y en esa misa estaban 8 personas que yo desconocía, además de otras, hombres todos, más o menos de la edad de Juan Manuel. Y cuando digo esto, veo cómo se les llenan los ojos de lágrimas, empiezan a sudar, se sonrojan y me piden verme después de la celebración. Yo cuando decidí, debo decirlo así, tomar las armas contra Maciel, fue cuando supe las indignidades que mis compañeros habían sufrido. Sodomizaciones, humillaciones, mandatos arbitrarios. Las palabras de elogio de Juan Pablo II y la solicitud de justicia del ex legionario en su funeral instan a 8 de quienes aseguran haber sido abusados por Marcial Maciel a reunirse y tomar medidas concretas para denunciar e intentar reivindicar su verdad. El sábado 23 de febrero de 1997 se ven los primeros efectos de la decisión. El periódico más antiguo de los Estados Unidos, The Hartford Courant, titula su primera plana con el historial de abusos que acusa al líder de la congregación religiosa. En la misma publicación se señala que los legionarios desestiman las denuncias. Para la orden, cada una de las acusaciones es falsa. El padre Maciel nunca ha tenido relaciones sexuales de ningún tipo con algún seminarista o novicio, ni ninguna otra conducta impropia. Los programas periodísticos investigan la información. Los legionarios de Cristo reaccionaron, se enteraron que íbamos a hacer el programa y empezaron a presionar de una manera torpe como yo nunca he visto.